porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro Dios y Padre, gracias te doy por este momento, poder compartir esta tercera lección con los chicos. Bendice sus vidas y que sea de bendición y provecho. Amén. Antes de comenzar la lección de hoy, que es la tercera del curso Profundización Bíblica, quiero cumplir con lo que les prometí, que de tanto en tanto en alguna lección les iba a dar algunos principios más sobre cómo manejar mejor nuestro tiempo o cómo hacer que nuestro tiempo nos rinda más. Por eso quiero darles otro principio para optimizar el tiempo. Hemos hablado de lo importante que es administrar bien el tiempo para que nuestras vidas no sean mediocres, sino que sean relevantes, que tengamos un sentido al vivirla. He dicho también que tenemos tiempo para lo que para nosotros es importante. ¿Qué queríamos decir? Que si yo digo no tengo tiempo para leer la Biblia, o significa no es importante para mí leer la Biblia. También habíamos dicho que es importante priorizar las tareas, darle un orden, poner en orden las tareas según el orden de importancia, aprender a separar lo urgente de lo importante y poner lo más urgente primero y lo menos urgente después, sin dejar de hacer lo importante, que por supuesto, una de las cosas más importantes para nosotros es nuestra comunión con Dios. Esa no la debemos descuidar. Hoy quiero enseñarles dos principios más. Hay un señor llamado Carrison, resumió algo muy interesante. Cualquier trabajo interrumpido es menos eficaz que un trabajo hecho con continuidad, por dos razones. En general, el cerebro necesita 3 minutos para volver a la tarea o para concentrarse de nuevo. Y la segunda razón es que una vez desconcentrados, tenemos la tentación de divagar, de perdernos o de distraernos. ¿Cómo aplicamos ese principio? Ordenar las tareas haciendo una sola cosa a la vez. Cuando termino con la primera, hago lo siguiente. Si estoy estudiando, no puedo tener abierto el WhatsApp y a la vez estar chateando con mis amigos, porque eso me va a distraer y no va a rendir el estudio y no me va a quedar nada o muy poco de lo que estoy estudiando. Por eso, lo menos urgente y menos importante se deben evitar y dejar de lado. Si es posible, apagar incluso el celular o la compu si tenemos abierto algo en la compu. Veamos un ejemplo. Tenés 30 minutos para estudiar, pero 3 veces, por dar un número, por ejemplo, 3 veces sonó tu celular con un mensaje de WhatsApp. Tomas el celular, lo abres, ves el mensaje, te ríes y lo contestas. Te llevó 1 minuto. Me decís 3 veces 1 minuto son 3 minutos, no pasa nada. Pero según este principio, ese minuto tenés que sumarle otros 3 minutos que tu cerebro ya se desconectó de lo que estaba haciendo. Y ahora en vez de 1 minuto son 4 hasta que volvés a arrancar con tu estudio. Apenas te concentraste, estuviste 5 minutos estudiando, vuelve a sonar tu WhatsApp. Volvés a desconcentrarte. Si solamente en esa media hora, 3 veces pasó 4 minutos cada uno, tenés 12 minutos menos. De la media hora te quedan 18 minutos. ¿Ven? ¿Ven por qué a veces nos quejamos? Pero yo estudio y no me queda nada. Claro, justamente porque nuestro cerebro fue creado de una manera de concentrarnos y mantener concentración. Donde nos desconcentramos, perdemos el hilo y para volver a arrancar van 3 minutos. Eso es aproximado. ¿Ven? Por eso después nos preguntamos, ¿por qué no me queda nada cuando yo estudio?
¿qué me pasa? Se ve que tengo problemas en el cerebro, necesito tomar algo para concentrarme más. Vean si no es un problema de estos que tienen, que son interrumpidos demasiadas veces. Hay otro señor que también dio un principio muy importante y es este, que después de 90 minutos de concentración, la concentración de tu cerebro queda en caída libre, o sea, en picada. Después de 1 hora y media de estudiar, tu cerebro ya no absorbe más y empezás a rendir menos en el estudio. Por eso, después de 1 hora y media, después de 90 minutos, más o menos, debemos tomarnos un recreo, salir afuera, observar los árboles, mirar el jardín, jugar con el perro y si es algo urgente y quedó algo pendiente, revisar nuestras redes. Pero ojo, pónganse un límite, no más de 10 minutos, no más de 15 minutos, porque si no nos colgamos con eso y cuando nos vamos a dar cuenta estamos 40 minutos, 1 hora y ahí sí perdimos tiempo de nuevo. Sobre todo cuando tienen muy contado sus tiempos para el estudio, por ejemplo. Hay algo muy interesante que yo ya aprendí hace mucho tiempo, que cada persona tiene un momento en el día donde su cerebro rinde más para concentrarse. Algunos se levantan temprano y pueden estudiar mejor. Otros a la noche. Encuentren el mejor momento para estudiar y ese dedícanlo cuando tienen que estudiar algo importante. Eso también es interesante poder aplicar. Algo más que les quiero contar. Hay un principio importante que es saber perseverar sin obstinarse. La perseverancia es el motor de todas nuestras metas. O sea, ¿se acuerdan de esa frase que dice, persevera y triunfarás? Si quieres lograr el objetivo de aprender bien una lección, tenés que mantenerte, perseverar, mantenerte en eso. Pero debemos estar muy atentos en lo que es la diferencia entre perseverar y obstinación. Cuando ya estamos cansados, o sea, nos ponemos nerviosos, ya no es más perseverancia, ya estamos obstinados y necesitamos un descanso, ¿sí? ¿Qué les parecen esos principios? ¿Son aplicables? Claro que sí. Van a ver, pruébenlo. Pero sigamos con nuestros temas. El tema de hoy es el pecado, la muerte y el remedio. Hoy vamos a analizar 3 versículos. El primero es Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier acción o sentimiento o incluso pensamiento que vaya en contra de la voluntad o de las normas de Dios. Eso lo dice en Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La Biblia dice que pecar puede ser hacer algo malo o injusto a los ojos de Dios. Pero fíjense que no queda solo eso, sino que también el no hacer lo correcto también es pecado. Eso lo dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En los idiomas originales se escribió la Biblia, la palabra pecado es traducido como errar al blanco o errar al objetivo. Así como alguien tira la flecha y en vez de darle en el blanco, le erra. Esa es la traducción de pecado. No cumplir la norma de Dios. No alcanzar el objetivo que Dios nos pone. Adán pecó desobedeciendo a Dios. Ya conocen esa historia. Y que después de haber pecado, tuvo consecuencias por el pecado. Dios tuvo que castigarlo, disciplinarlo. Y la sentencia fue muerte. Y esa muerte fue doble. Primero,
la separación de Dios. Él tuvo que abandonar el jardín de Edén, donde era tan hermoso, tan lindo y tan protegido que estaba, y tuvo que ir a vivir a otro lugar afuera del jardín de Edén. Y en segundo lugar, muerte física que iba a ocurrir en un tiempo más adelante. Eso es lo que significa el versículo de hoy que dice la paga del pecado es muerte. Primero, muerte separándonos de Dios y segundo, muerte física. Pero los hijos de Adán nacieron después que éste pecó y siguieron pecando. Incluso hicieron pecados más graves, por lo menos lo que se registran. ¿Se acuerdan? El hijo mayor de Adán, Caín, mató a su hermano. Fue un homicida. Por lo tanto, la muerte pasó a los hijos, a los nietos y así hasta hoy. Y eso es lo que quiere decir el versículo. Tenemos otro versículo más. Es nuestro segundo versículo que queremos aprender hoy. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo aclara mejor cuál es la consecuencia de haber pecado. Cuando un funcionario de un gobierno hace mal las cosas, infringe la ley del Estado, ¿qué hacen los otros funcionarios? Lo destituyen, ¿no? ¿Qué quiere decir destituir? Sacarlo del lugar. Ya no puede volver más a ese lugar, ya no puede ser más un gobernante. Bueno, así pasó con Adán y Eva que pecaron. Fueron destituidos de la gloria de Dios, de haber estado en contacto con Dios. Ya no podemos nosotros por nuestros medios regresar a la gloria de Dios, a tener esa comunión con Dios. Mientras que los dos primeros versículos que vimos parecen fuertes, cortantes, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No todo se queda en la oscuridad y en desesperanza. Dios mismo trae la solución. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, vuelve a decir lo mismo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mismo Dios ofreció la solución. Él no fue el que causó el problema, fuimos nosotros. Fue el pecado del hombre. Pero Dios se ocupó en traer una solución, mejor dicho, en ofrecer una solución. A ese regalo Dios lo llama vida eterna, es decir, volver otra vez a la gloria de Dios, la que perdimos por haber pecado. ¿Ven qué bueno que es Dios? Nosotros perdimos ese privilegio y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios otra vez se ocupa de dar o de ofrecer un regalo, de devolvernos. Y ese regalo, dice, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿ese regalo es para todos? Pensemos, ¿cuál es la condición de que yo tenga un regalo? Bueno, primero debe haber alguien que lo ofrece. Y en segundo lugar, yo tengo que aceptar lo que me están ofreciendo. Si yo no acepto ese regalo, yo digo, yo no quiero ese regalo, no me van a obligar a tener ese regalo. Nadie me va a obligar. Bueno, si no lo querés, está bien, no te voy a obligar. Así es Dios. Él ofrece el regalo. Pero el hombre, nosotros, tenemos que decidir si aceptamos ese regalo, si lo queremos o no. Podemos pensar, bueno, ¿cómo yo recibo ese regalo? Bueno, eso va a ser parte de las lecciones en el futuro. La tarea para esta semana es cortita, 2 versículos. De los 3 que vimos recién, solamente 2 versículos van a necesitar memorizar. Y encima no son largos, son fáciles de memorizar. El primero es, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y el segundo,
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Fácil. 3:23 y 6:23. Fácil para memorizar, fácil para que nos quede registrado. Son dos versículos muy importantes a que cada creyente los tiene que conocer, los tiene que tener memorizado. Los espero en la próxima lección. Que tengan una hermosa semana. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Señor y Dios, gracias por tu amor. Gracias porque a pesar de que nosotros te fallamos, tú brindaste o buscaste una solución a nuestro problema. Gracias porque esa solución fue nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.